conversatorio un poco para hablar de y salir del concepto de repente folclórico y vaciado de sentido y despolitizado en que convertimos de repente a los pueblos originarios en nuestra sociedad. O sea, los mapuches son súper bonitos, los Rapanui, los Chernas son bonitos en cuanto no entran en conflicto con la autoridad, en conflicto con el Estado. Y justamente sobre eso me voy a referir yo, porque esta cultura que vivió hace 11.000 años atrás en lo que hoy día llamamos Tierra del Fuego, Patagonia chilena y Argentina, porque no existían esas fronteras, justamente vivió más o menos hasta 1885, más o menos sin problema, y en una sociedad que se alimentaba a través del guanaco, que era una sociedad cazadora, recolectora, y también de la ballena, del que vivía en armonía con la naturaleza. Sin embargo, cuando se empieza a extender la conformación del Estado chileno, en el caso que me voy a referir yo, pero por el otro lado argentino, y donde hay que hacer entre comillas patria, entonces empieza a fomentarse desde el Estado chileno, a mediados de 1800, la llegada de colonos extranjeros. Y por un lado, aparece también algunos vestigios de oro en Tierra del Fuego, y eso atrae mucho más a los colonos para buscar cómo enriquecerse en estas tierras al fin del mundo, y altamente probables de ser ocupadas, porque recuerden que hace muy poco tiempo los indígenas tienen un estatus y se les reconoce. No se les reconocía hasta hace muy poco como seres humanos con derechos, con alma, y efectivamente eso fue lo que ocurrió en la Patagonia chilena. El Estado promovió la explotación, primero de oro, y después la explotación y la instalación de las ganaderas. Desde 1884 se entregan las primeras 123.000 hectáreas, y al paso de 10 años, ya la sociedad explotadora de Tierra del Fuego tenía 350.000 hectáreas en sus manos, es decir, el territorio que era parte de la cosmovisión y del hábitat natural y ancestral de los Chernan y de todos los pueblos que anteriormente mencionaba Roberto. Sin embargo, fueron justamente al instalar un modelo de producción mercantil en Tierra del Fuego con la sociedad explotadora, surge inmediatamente el conflicto por la propiedad privada. Entonces esta sociedad que introduce además a las ovejas, que para los Chernan van a ser el guanaco blanco, que no conocían ni de propiedad privada, ni de cercas, ni de otro tipo de mercantilismo, digamos, de la época, surge justamente el conflicto porque ellos no respetan las cercas que nunca existieron en su hábitat, ni en su ancestro. Por lo tanto, lo que ocurre es que rápidamente los dueños de esta propiedad ganadera, explotadora ganadera, inicialmente los Menentes, con sus, digamos, mercenarios, como entre uno de ellos, Julius Popper, que es uno de los más conocidos, empiezan la cacería de Cherna. Ahí tenemos una hermosa foto de familia Menéndez, que hoy día actualmente son uno de las 7 familias dueñas del mar de Chile. Entonces también después me voy a referir un poco a la continuidad de lo que son las familias del poder, porque aquí lo que yo voy a mostrar primero es la trayectoria del exterminio. Antes de 1580 no tenemos registros de cuántos Chernan existían. Sin embargo, se hacen estimaciones que habrían aproximadamente 3 millones de Chernan, que en 90 años fueron totalmente exterminados. Exterminados por, lo que yo decía, estas matanzas brutales a sangre y fuego. Como vemos ahí, una fotografía histórica de la época, y que por
senos o testículos de un Chegnan adulto se pagaba 1 libra esterlina, es decir, aproximadamente menos de 1.000 pesos chilenos actuales. Y por los de un niño eran 500 pesos actuales chilenos. Esa es más o menos lo que valía la vida de un Chegnan. Hubieron innumerables formas de exterminarlos. Los asesinaron así a sangre y fuego, digamos, los cazaron como animales, los envenenaron poniendo veneno en una ballena que pensaron que estaba varada, que había muerto y que ellos se alimentaban naturalmente de esa manera. Sin embargo, la envenenaron y murieron en ese día aproximadamente 300 Chegnan. En otro momento también a otra familia de aproximadamente 50 Chegnas en San Sebastián los convocan a conversar y sin embargo era una trampa para reunirlos y abrir fuego contra ellos y exterminarlos. Y es por eso que el 25 de noviembre en Argentina, que es un país con mucha más memoria que nosotros, se conmemora el Día del Exterminio Chegnan. Algo haremos para esa fecha. Bueno, ahí seguimos teniendo, primero le sacaban las orejas, pero cuando descubrieron que había muchos desorejados que seguían viviendo, entonces dijeron hay que cortarles los testículos para que se desangre y a las mujeres los senos, o simplemente asesinarlos para asegurarse de que estaban muertos. Bueno, en 1966 muere Lola Kerman, una de las mujeres más conocidas, que después vamos a ver algunas fotos, que era chamana y que fue criada por madre y padres Chegnan. Y Angela Loy también muere en 1974. Es importante señalar que yo me refiero al concepto de etnocidio justamente porque existen dos formas de etnocidio cultural. Una forma que es lo que yo acabo de señalar, que es brutal y a sangre y fuego, pero hay otra forma silenciosa de etnocidio que tiene que ver con la destrucción de sus espacios culturales, simbólicos, cosmogónicos de cualquier pueblo originario. Y porque además detrás de esta operación militar, política, cultural, religiosa, hay una concertación racional para llevarla a cabo, no es casualidad. Es un proceso donde el racismo es fundamental. Y aquí vamos a ver la otra forma, ya les mostré las imágenes del etnocidio brutal directo, digamos, pero aquí tenemos la otra forma de etnocidio silencioso y el etnocidio blanqueado, por decirlo de alguna manera, que es a través de la cristianización en las misiones. Aquellos Chegnan que sobrevivieron al exterminio brutal fueron llevados obligatoriamente a las misiones salesianas, en Isla Dawson, por ejemplo. No fueron por su voluntad. Y en ese lugar podemos ver cómo llegan todavía con sus vestimentas originales, y sin embargo rápidamente son vestidos con ropa que viene de Europa, contagiada de sarampión y de otras pestes, porque los originarios no tenían anticuerpos para reaccionar frente a esas determinadas enfermedades. En 40 años de las misiones no existía ningún Chegnan vivo de las misiones, habían sido todos muertos. Y las tumbas que logramos encontrar en Tierra del Fuego son tumbas de los que murieron en las misiones, porque de los Chegnan que fueron asesinados a sangre y fuego no existen tumbas, no existe un lugar, son técnica y jurídicamente y políticamente detenidos desaparecidos. Por eso es que yo hablo que hay una continuidad histórica, política del exterminio. Esta foto solamente a modo de vemos en el 74 como Isla Dawson también es un campo de concentración posteriormente en la dictadura chilena. Ahí vemos nuevamente cómo en las misiones los van vistiendo, pero no solo es vestirlos con ropaje europeo, sino que es quitarles sus costumbres, es quitarles su cosmogonía, es quitarles sus formas de relación de parentesco, de caminar libres por su tierra. Y ese es uno de los etnocidios más invisibilizados, porque es un etnocidio que hasta es catalogado como bondadoso, porque en realidad los curas y las monjas y los presbiterianos trataban de salvarlo. Es bastante cuestionable su forma de salvarlo. Algunos también fueron incluso llevados a las casas de estas familias importantes como los Menéndez Prado, Menéndez Izquierdo,
como sirvientas, algunas de ellos, o como trabajadores, digamos, pero se pierde el rastro, rápidamente son asesinados, o pacíficamente porque se rompe su cultura, su forma de ser y de pensar y de sentir, o seguramente... Aquí tenemos otro ejemplo también, pues en 1989, lo que conocemos como el zoológico humano. Como los indígenas no tienen un estatus de seres humanos, sino que son considerados animales, entonces son llevados, raptados, primero técnicamente y jurídicamente secuestrados, y llevados a Europa para exhibición como caníbales del fin del mundo. Y eso ustedes lo pueden revisar en todo lo que es la documentación de zoológico humano hecho por algunos investigadores del Liceo y de la Universidad de Chile. El indígena es un salvaje satanizado, animalizado, por lo tanto no hay escrúpulos con ser asesinado, violado, utilizado como animal de carga, etc. Es solamente una bestia. Para eso tenemos, por ejemplo, la controversia de Valladolid, que Fray Bartolomé de las Casas trató de instalar y que no ganó esa controversia, ¿no? Recién, en los años 70, tenemos el cuestionamiento de toda la antropología contemporánea de cuál fue el aporte real o la brutalidad etnocéntrica con la que facilitó la cacería de los originarios en toda... Vamos a referirnos a América, pero en todo el mundo, los pueblos originarios que hoy día convocamos, a quienes hoy día estamos haciendo un homenaje, un reconocimiento y por quienes también pedimos justicia, son exterminados en todo el mundo, son invisibilizados en todo el mundo, no solamente en América. Y por eso quiero señalar que aquí tenemos algunos nombres de los asesinos de los checnes, como José Menéndez Menéndez, sus capataces, McLennan, que era llamado Chancho Colorado, Ramón Serrano Montaner, Julius Popper, Menéndez Betty, Mauricio Brown, José Menéndez, Rodolfo Sturrenbach, Peter McKellan, gobernador Señoret, y todos los presidentes también que fueron cómplices tanto en Argentina como en Chile de dar rienda suelta a estos colonos para exterminar y para no poner ningún freno frente a este exterminio que se estaba llevando a cabo. Porque ese es el tema, aquí hay responsables y aquí no hay ni reconocimiento de ese exterminio por parte de los estados. En Argentina sí hay un reconocimiento, pero en Chile ni siquiera es tema. En Chile son bonitos los cheques porque son bonitas las pinturas, pero esa es la folclorización y el vaciamiento de sentido político de esta experiencia y de esta historia. Ahí tenemos una foto de los asesinos, de algunos de ellos, y como también me voy a referir brevemente, debemos decir que esta historia del exterminio, como señalamos que en 90 años aproximadamente no existía ningún checna de padre y madre, ya porque habían sido exterminados silenciosamente por la cristiandad o brutalmente por las armas de los colonos y sus mercenarios. También tiene un correlato de las familias del poder, los Menéndez Menéndez, que son una de las familias más poderosas hoy día en la Patagonia, y son parte de los dueños, de las 7 familias dueños del mar de Chile. Toda esta trayectoria y linaje del cruce entre familias Menéndez, Brown, Izquierdo, etcétera, entre los lados chilenos y argentinos, han conformado lo que son las familias del poder en este país, y que también han estado vinculadas directamente a la derecha de este país, y en un caso de ello al crimen de Schneider, por ejemplo. Y es increíble también que algunos de estas personas hayan sido formados por el pura paradigma del pop en la actualidad. O sea, hay una trayectoria del exterminio, pero hay una trayectoria del poder. Y por eso que este colectivo conformado por la Toca, el Jorge, el Amaro, el Andrés, que es otro de los fotógrafos que están aquí, la Carola, Rodrigo, Roberto, Felipe, las compañeras que nos han acompañado últimamente, Celeste, Roxana, los compañeros del Negro Cimarrón y su equipo que hacen stencil, etc. Estamos, y por eso se llama que seguimos
en este regreso de las y los espíritus, piden justicia, porque nuestro trabajo artístico, intelectual y político tiene que ver con visibilizar esta situación de este pueblo, que nosotros trabajamos también en Performance, eso del 2014, porque es demasiada la impunidad de este país. O sea, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, no nos referimos solamente a los crímenes de la dictadura militar. La historia de este país es una historia de impunidad ancestral. Y mientras nosotros no trabajemos por la justicia, por reconocer esa brutalidad de antes y de ahora también con el pueblo mapuche, porque el problema del exterminio es cuando los indígenas se oponen a la explotación de lo que es la mercancía y lo que es el saqueo originario para el modelo capitalista. Lo fue para los Chegnan, fueron primero los Chegnan, y fue porque era la industria ganadera. Si hubiese sido el mar en esa época, hubiesen matado primero a los Cahuéscar y a los Yamana, pero el foco en ese momento era la tierra. Hoy día el foco de conflicto son los mapuches, porque el problema son las forestales, son los ríos, pero también van a ser después los subsuelos del litio. Entonces, ojo, este trabajo tiene una actualidad vigente y no solamente para recordar a los Chegnan y pedir justicia, sino que también porque esa historia de usurpación, de saqueo original, sobre el que se basa en la riqueza de los dominantes, se repite hoy día también. Yo